Normalmente las enseñanzas que preparo son para capacitar a ustedes los que capacitan, pero esta vez preparé una reflexión bíblica para animar y fortalecer la fe de ustedes que capacitan. Y baso esta reflexión bíblica sobre Juan 17. En Juan 16 vemos a Jesús diciéndole a sus discípulos que ya era tiempo de su partida, que no iba a estar con ellos por mucho tiempo. En Juan 18 Jesús fue arrestado. En Juan 17 vemos a Jesús elevar una oración al Padre. Una oración bella, muy interesante esta oración, y quiero compartirte unos versículos de esta oración. En el versículo 4 Jesús dijo lo siguiente, hablando al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Eso para mí es interesante, que Jesús dijo, he acabado, he terminado la obra que me diste que hiciera. Me llama la atención eso porque Jesús aún no había sido crucificado. No había muerto y no había resucitado. Y siempre cuando pensamos en el trabajo, la obra por la cual Jesús vino a este mundo, pensamos en la crucifixión, su muerte y resurrección. Pero aquí, antes de su muerte y resurrección, Jesús le dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Cuando continuamos leyendo, nos damos cuenta a qué se está refiriendo Jesús cuando dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Fíjate lo que dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Parte de la obra que Jesús había acabado es que Él llamó, escogió, capacitó y discipuló a sus discípulos. Y ahora Jesús le estaba diciendo al Padre, he acabado lo que me diste que hiciera. He capacitado a hombres que yo estoy seguro que van a avanzar la misión que yo inicié. Ahora, claro, Jesús iba a hacer su sacrificio de amor en la cruz, pero parte de la obra por la cual el Padre lo envió era de escoger a esos hombres, discipularlos para que ellos siguieran llevando a cabo la obra que Jesús inició. Ahora, Jesús en este momento, con los discípulos allí enfrente de él, está elevando esta oración al Padre cuando los discípulos allí están enfrente de él, lo oyen, lo ven, quizá con lágrimas en sus mejillas, lo escuchan decir esta oración. Fíjate lo que Jesús dijo en el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Imagínate a los discípulos ahí enfrente de Jesús, escuchando a Jesús elevar esta oración al Padre a favor de ellos. Es interesante cómo Jesús dijo, no ruego por el mundo. Bueno, nosotros siempre hemos pensado, pues, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero en este caso, Jesús no ora por el mundo, ora por los discípulos. Él sabía que iban a enfrentar cosas malas, iban a enfrentar tribulaciones, persecución. Por lo tanto, en ese momento Jesús oraba no por todo el mundo, sino por los discípulos. Imagínate nada más estando ahí enfrente de Jesús mismo, escuchando a Jesús elevar una intercesión, una oración a favor tuya al Padre. Pues ¿sabes qué? Jesús oró por nosotros también, no solamente por los 12 discípulos que estaban con él en ese momento, sino que esa oración que acabamos de leer, que Jesús elevó al Padre, esa oración la hizo a favor de nosotros también. Digo eso por lo que dice el versículo 20. Fíjate bien, esto es impactante. Dice así, pero no ruego solamente por estos 12 que están ahí, aquí enfrente de mí, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esos somos tú y yo. Nosotros hemos creído en Jesús por la palabra de los discípulos. Obviamente no los discípulos originales, sino que esa cadena de múltiples generaciones de discípulos que alcanza hasta los originales. Esos somos nosotros. Entonces podemos decir, basándonos sobre este pasaje de la Biblia, que Jesús
oró por nosotros. Jesús elevó una oración al Padre por nosotros. Y lo mismo que leemos en Juan 17, que Jesús oró por sus discípulos, nosotros nos podemos apropiar de esa misma oración, porque Jesús dijo, no solamente por estos, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros, los discípulos actuales de esta época, de esta generación, Jesús oró por nosotros. Yo me puedo imaginar en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, que Jesús en ese momento estaba viendo lo que está pasando en el 2020 y lo que la iglesia está pasando y lo que tú individualmente, personalmente estás pasando en este momento, y que Él oró por ti en ese momento. Tenemos esta certeza que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él intercede por nosotros, aún hasta la fecha. Entonces no fue solamente esa oración original que Él oró por nosotros, sino que Él continúa, Él sigue intercediendo por nosotros. Por lo tanto, ustedes, los que capacitan, discípulos de Jesús que están haciendo otros discípulos, Jesús oró por ti. No sé por lo que estés pasando en este momento, pero lo que sí sé es lo siguiente: Jesús oró por ti. Jesús oró por nosotros. Y yo sé que el Padre escuchó y sigue escuchando las oraciones de Jesús, que el Padre nos protege, el Espíritu Santo nos acompaña en cada momento y Jesús sigue intercediendo por nosotros. Espero que esto te haya fortalecido la fe. Que Dios te bendiga.